Escuchar a Marielena Vega, Romina Román y Claudia Villegas de seguro es tu mejor inversión. Mujeres que saben de negocios, finanzas y bienestar. Aprende a ahorrar, en qué invertir, cómo pagar y hasta cómo gastar. Salud, dinero y amor. Todo pasa por ahí. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Hombre de hojalata con América, gracias por la complacencia, Mario, nuestro productor. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor, ya lunes 3 de octubre, 10º mes del año, muy cerca del Día de Muertos. Claudia, Marielena, les saludo a mis compañeras bien contentas hoy este lunes. Marielena Vega. Qué gusto que nos acompañe, por supuesto, contenta. Gracias, y la recién desempacada de Ecuador, Claudia Villegas. Muchas gracias, Romina, muy contenta de regresar aquí con ustedes, les mandan muchos saludos de por allá. Pues Muchas esta gracias. semana tenemos un programazo, tenemos muchos temas bien interesantes. Abrimos con una entrevista nada más y nada menos que con Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda. Un programazo, un personajazazo, María Elena. Así es, también vamos a tener nuestros temas de seguridad, seguro de vida, por supuesto también cáncer de mama, ¿no es así, Claudia? Sí, y vamos a tener, por supuesto, las dudas sobre los temas vinculados con el Infonavit, macro subasta, todo lo que nos están comentando ustedes por Twitter, y la entrevista que habíamos prometido con los directivos de BBVA Bancomer sobre BBVA Zen. Seguimos investigando esta aplicación. Las dudas que habían quedado. Así es. Y pues Comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Y lo prometido es deuda. El día de hoy, el lunes 3 de octubre, nos da muchísimo gusto hacer aquí un pócar de ases con el señor Francisco Gil Díaz. ¿Quién no lo conoce? Es toda una institución, tanto en el sector telecomunicaciones como en el sector público financiero. Una trayectoria verdaderamente impecable, Larga. muy productiva, muy larga, eso es cierto. Ya desde el 68, y qué mejor que él nos platique. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Salud, Dinero y Amor, a Romina, a Claudia, a mí y a todos nuestros amigos que nos escuchan. Encantado de estar con ustedes. muchas gracias, de verdad es un placer que esté con nosotros hoy. También para mí. México, ¿por qué no comenzamos a platicar a través de los ojos de Francisco Gil Díaz cómo visualizaba el México cuando comenzaba a laborar, que fue a finales de los 60? En, Y el 60, México- en 65. A mediados del 60, y el México de hoy, ¿cómo lo ve? Pues déjame pensar cómo te puedo contestar esa pregunta. Empezaba yo a trabajar en Banco de México, me invitó uno de mis maestros en el ITAM, Leopoldo Solís, que fue pues el gran impulso inicial para mi carrera, y no solo al principio, sino también más tarde. Y pues era un México estable, la inflación era muy baja, seguro, no teníamos las preocupaciones que tenemos hoy por la criminalidad que pues se siente pues prácticamente en cualquier parte de la República. Creo que el único lugar más o menos tranquilo o muy tranquilo es Yucatán. También era una economía que crecía muy rápido. Estaba yo pues apenas en el cuarto año de la carrera, de manera que pues la percepción que te pueda yo dar de mis o los recuerdos que pueda yo tener no pueden ser demasiado complejos o que te diría recuerdos que abarquen muchas dimensiones de la sociedad en aquella época. Era yo muy joven, pero ese era el México de aquel entonces, que de una situación política, económica y también de seguridad, pues mucho más estables de lo que estamos viviendo hoy. ¿El México de hoy qué le parece? Pues un México lleno de oportunidades. Lo que está sucediendo es que se están abriendo muchas puertas.
las oportunidades que se están presentando en energía, por ejemplo, todo lo que es relacionado con electricidad y con petróleo es un mundo nuevo, va a cambiar a México muchísimo. Las oportunidades que todavía no estamos viendo en telecomunicaciones, que ojalá en algún momento se presenten con los cambios que nos están haciendo falta, pues también van a abrir un campo importante. De manera que es un México que está transformándose muchísimo. Los cambios que se dieron con el Tratado de Libre Comercio y los otros tratados que se han celebrado le han dado a México una presencia internacional que en aquella época, cuando te referías a cuando empecé yo a trabajar, no teníamos. Éramos una economía bastante cerrada. Ahora somos una economía mucho más eficiente, más productiva, más abierta, con muchas más opciones para los consumidores, y eso también presenta oportunidades. Si se lleva a cabo este nuevo tratado que se está en este momento procesando, el del Transpacífico, pues más oportunidades habrá para nuestros productores para exportar y más oportunidades también para nuestros consumidores, porque el abanico de productos y de servicios que la apertura permite pues es inmenso. Amigos de Salud, Dinero y Amor, están ustedes escuchando al doctor Francisco Gil Díaz. Él fue secretario de Hacienda y uno de los funcionarios que le ha aportado al país mayor estabilidad en un periodo clave. Doctor, Milton Friedman, Keynes, todos estos ideólogos de las teorías económicas que hablaban desde el neoliberalismo, hablaban del dejar hacer, dejar pasar, pero también hablaban de la intervención del Estado. Después del 2008 se dice que cambió todo lo que se tenía pensado respecto a economía. Necesitamos, desde su perspectiva, usted estudió todos estos teóricos, estuvo en universidades estadounidenses, ¿necesitamos un nuevo ideólogo? ¿Se necesita un nuevo modelo? ¿Qué está pasando ahora con la economía? Qué pregunta, qué bárbaro. Para un libro, ¿verdad? Va a escribir un libro, ¿verdad, doctor? Posiblemente se ha interpretado mal lo que ocurrió en el 2008 y no hay la crisis que se dice que se está planteando alrededor del pensamiento económico. Y mucha gente afirma que lo que se presenció, lo que se experimentó fue un fracaso de la economía de mercado. Y yo lo veo exactamente al revés. A mí me parece que lo que se vio fue el resultado de políticas públicas mal orientadas. Se dio una concatenación de errores de políticas públicas que no tienen que ver ni siquiera con un enfoque ideológico, sino con una política demasiado ambiciosa e irresponsable de promover la construcción y la adquisición de viviendas en los Estados Unidos. No tienes ingresos de ningún tipo, no tienes trabajo y no tienes activos. Y así daban los créditos. Y los daban así por estas razones que te acabo de mencionar, hasta que esto estalló. Entonces se combinó algo que no tiene que ver con la economía de mercado, sino con una combinación de políticas públicas irresponsables que dieron lugar a una expansión desmedida del crédito y que a la hora que la burbuja estalló, pues provocó todos estos efectos recesivos en la economía de Estados Unidos y en la economía mundial. Yo quiero continuar con este tema. Francisco Gil Díaz fue secretario de Hacienda de 2000 a 2006 y platicábamos antes de iniciar el programa que ha sido de los últimos secretarios de Hacienda, digamos, que ha estado 6 años, todo un sexenio en el cargo. Que aguante el presidente, sí, ¿verdad? Un periodo relativamente que empezaba a repuntar el precio del petróleo, donde el tipo de cambio estaba relativamente estable, al siguiente, claro, el tipo de cambio bien. Hay un debate, Francisco Gil Díaz, en este momento respecto a que unos dicen que la situación de México actual se debe a factores externos y otros ya empiezan a decir ya con más fuerza que son factores internos los que están generando un poco este tema del tipo de cambio, este tema de la deuda. ¿Son internos o externos? Pues es una combinación. El propio secretario Videgaray lo dijo. Él en algún momento planteó
la necesidad de hacer un recorte importante en el presupuesto y detener el aumento de la deuda. Lo dijo también el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Lo sigue reafirmando el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade. O sea, hay un elemento interno que el propio gobierno ha reconocido y que, pues yo pienso, la mayor parte de los analistas lo hacen también. Pero sin duda tenemos un impacto externo considerable. Es una combinación que se nos ha venido encima de caída en la producción petrolera, en los precios del petróleo, y a esto hay que sumarle recientemente pues la posibilidad, Dios no lo quiera, de que este personaje tan extraño, por Dios, Trump pudiera llegar a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Ves focos rojos? ¿Cuáles son los focos rojos que como especialista en todo esto visualizas? ¿Y cuáles son los focos verdes por los cuales deberíamos de sentirnos tranquilos? Creo que los rojos pues son los que acabo de mencionar. Dentro de ellos ya se ven algunas luces al final del túnel, pero no es un tren que viene en sentido contrario. ¡Qué bueno! ¿Y cuáles son estas luces? Porque mira, el precio del petróleo se está reafirmando. Okay. La OPEP finalmente se está poniendo de acuerdo para no estar aventando una cantidad tan abundante de petróleo al mercado. Y además los cálculos del balance entre oferta y demanda de petróleo apuntan que hacia finales del año entrante el mercado de cualquier manera se va a equilibrar. Entonces allí tenemos pues elementos que yo siento nos deben llenar de tranquilidad o por lo menos darnos algo de optimismo. También la buena gestión que estoy observando de parte del nuevo director de Pemex, de José Antonio Meade, de control de bastante atinadas, una combinación de circunstancias dentro de la empresa que no tienen únicamente que ver con el precio del petróleo, sino con una gestión que está bien orientada. Yo creo que eso va a ayudar a que en algún momento, aprovechando la reforma energética que, como él ha dicho, la va a aprovechar para combinar inversión privada y de esa manera, con la participación de Pemex, lograr nuevamente un crecimiento en la producción de petróleo. Lo estamos viendo ya incluso en algunos descubrimientos. Eso se combina como, digamos, una señal verde alentadora. Luego, el hecho de que el gobierno esté tomando el toro por los cuernos en materia presupuestaria, pues también es alentador. Estamos viendo que México, dentro de este entorno internacional que es bastante convulso, sigue siendo un país estable económicamente. ¿Qué sientes cuando entregas la oficina? Es mucho poder, ¿no? Y después, ¿qué siente Francisco Gil Díaz cuando estos 5 predecesores han tomado acciones que no sé si estén bien o mal? Eso le toca al país y a la economía juzgar, pero que digo, desde el punto de vista de Francisco Gil Díaz no son correctas. Se enoja Francisco Gil Díaz, dice... No, yo no hubiera hecho esto. Sí, yo no hubiera hecho esto. Qué bárbaro. O sea, posiblemente no me lo creas, pero sentí un gran alivio. Alivio se siente, porque como dice Claudia, es mucho poder. Por lo menos Francisco Gil Díaz. Nunca me sentí con mucho poder. Tenía un equipo formidable. Yo he dicho que mi principal cualidad en esa función y en otras que he tenido es haberme sabido rodear de gente competente, mucho más inteligente que yo, a quien le podía yo delegar. No eso no. Pero bueno, okay. A quien yo le podía delegar por la confianza que esa honestidad y que ese profesionalismo y ese talento de mis colaboradores me inspiraba. O sea, es alivio lo que siente uno cuando entrega ese cargo de misión cumplida. Bueno, misión cumplida, quién sabe, siempre quedan tareas por realizar y nunca te sientes satisfecho porque hay muchas tareas que están en proceso de instrumentarse y que nunca quedan totalmente concluidas. Pero pues sí, te puedo decir que en algunos aspectos pudimos lograr avances importantes y que cuando ves hacia atrás y tratas de valorar lo que se hizo,
pues piensas que se obtuvieron algunos logros. Y cuando ve que sus 5 predecesores han hecho algo que no, con lo que Francisco Gil no está de acuerdo, ¿se enoja? Nunca he opinado, ni lo voy a hacer, sobre mis sucesores. No, pero en el interior de Francisco Gil Díaz, muy en su interior, o sea, no se exterioriza, digamos, no lo va a decir porque no es la pregunta, pero ¿se enoja? Pues no, ya estoy dedicado a otras tareas, además no tengo por qué enojarme, mira, piensa en mis sucesores durante el gobierno de Calderón. Sí, 3. Pues tuvieron que enfrentar la crisis internacional. Piensa en pues el que ha sido mi sucesor, porque hasta hace muy poco fue Luis Videgaray. Sí. Ya, pues una charla por demás importante e interesante. Claudia. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en Salud, Dinero y Amor. Encantado. ¿Qué orden? Gracias. Pues fíjate, salud, Sí. dinero y amor, qué buena combinación. Para usted. Qué bonito ¿En qué título. orden? ¿En qué ¿En orden orden? para usted? Mira, amor, voy a cumplir 50 años de casado el año entrante, fascinado con mi mujer. Además, muy agradecido que me haya aguantado tantos años. Dinero, ya finalmente trabajando estos años en el sector privado, puedo sentir que tengo un patrimonio. Antes era un patrimonio inmobiliario que lo fui construyendo con los créditos hipotecarios. Ahora ya no tengo deudas y tengo un patrimonio. ¿Cuál era el otro ingrediente? Amor, dinero y amor. Habló de amor, de sus 50 años, Sí. del dinero y y le la falta salud. la salud. Gracias a Dios sano. Qué bueno. Estoy a punto de hacer mi check-up y me lo hago cada año. Y pues me dicen que tengo presión arterial de adolescente. No, pues se ve muy No, bien. bueno, pues Se muy refleja, bien. Y de se lo- refleja esa salud. Muchas gracias. A ustedes, Gracias, doctor. a ustedes. Economía y finanzas en 140 caracteres. Síguenos en Twitter. @salud, dinero y amor. Continuamos. Siempre por 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos.